palabra para una cuestión de privilegio el senador Oscar Parrilli. Muchas gracias, señor presidente. La cuestión de privilegio que quiero plantear es por los dichos en dos sesiones anteriores del presidente de la bancada opositora, el senador por Formosa Naidenov, cuando mencionó y me acusó directamente a mí como ex jefe de inteligencia del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner 2014-2015, de que habíamos convalidado que en ese entonces el jefe del ejército, el general Milani, tenía una estructura de inteligencia paralela y que realizaba inteligencia sobre opositores y sobre dirigentes políticos de otros partidos. Y asimismo mencionó en ese momento que no habíamos hecho absolutamente nada que tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. En este sentido, yo en primer lugar, cuando fui director de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, de acuerdo a lo que establece dicha ley, como cabeza de todos los organismos de inteligencia de los distintos organismos del Estado, sean Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, realicé una inspección sobre todas las dependencias que dependían del general Milani, a los efectos de determinar si efectivamente existía aquello que se estaba denunciando por los medios de prensa. Incluso un senador, que después fue ministro de Defensa, un actual senador, Julio Martínez, también denunció en aquella oportunidad de que Milani tenía un organismo de inteligencia paralela al que tenía oficialmente el Estado y que yo conducía desde la Agencia Federal de Inteligencia. Y también recuerdo que en ese entonces diputada Patricia Bullrich, que luego fue ministra de Seguridad, también denunció de que desde Gendarmería, que dependía obviamente del Gobierno Nacional, se estaban haciendo tareas de inteligencia. Esto no solamente es absolutamente falso, es mentiroso, sino que además tiene una lógica de pensamiento que lo lleva a mentir sin medir las consecuencias de la mentira. Y yendo al caso concreto de Milani, a quien no voy a defender porque solo se tendrá que defender, pero sí voy a mencionar qué fue lo que ocurrió después de diciembre del 2015, cuando cambió el gobierno, hubo otro presidente y otro ministro de Defensa. Horacio Berbisky, que es uno de los que acusaba a Milani, que lo acusó por la famosa causa del soldado Ledo de La Rioja, en una entrevista que dio en julio del 2016 a un portal, La Izquierda Diario, mencionó que Julio Martínez era ministro de Defensa hace 6 meses, ha dado vuelta al ministerio y no ha encontrado un solo elemento que pudiera avalar la idea de que Milani había montado una estructura paralela de inteligencia. Dice Horacio Berbisky. Por supuesto, si hubiera alguna prueba, yo estaría absolutamente en contra. Y lo vuelvo a repetir Horacio Berbisky en marzo del 2017, cuando dice que hubo una denuncia contra Milani que proviene de un diputado de La Rioja, actual ministro de Defensa, Julio Martínez. No encontraron nada. No descarto que alguna cosa pueda haber hecho Milani, pero yo nunca encontré una prueba en ese sentido. El gobierno de ahora tampoco pudo, y yo nunca he sido un simpatizante de Milani. Esto es lo que decía Horacio Berbisky. Pero bueno, uno puede decir, si lo dice Berbisky es problema de Berbisky, no del gobierno anterior. Bueno, pero acá tengo una declaración del actual senador por La Rioja, Martínez, quien en un reportaje a la agencia oficial TELAM, el 20 de julio del 2016, dice textualmente: si el ex jefe del ejército realizó tareas de inteligencia, lo hizo por afuera de la estructura oficial, ya que no se encontró nada que lo comprometa en ese sentido. Y luego agrega el senador Martínez, en ese momento ministro de Defensa, desmintió que existieran camionetas alojadas en el colegio militar con equipamiento para tareas de espionaje y señaló que si Milani hubiera realizado esas tareas del ejército hubiera habido flagrancia delictiva. ¿Por qué planteo esta cuestión de privilegio? Bueno, porque hoy está de moda, obviamente, el espionaje político al que hemos sido sometidos, víctimas, no ya solamente dirigentes de la oposición,
como en mi caso, o la expresidenta Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación, que ahora nos enteramos que la querían cuidar. La vigilaban y le hacían seguimiento y le pinchaban el teléfono porque teóricamente la querían cuidar. Qué generosos que son, ¿no? Y esta cuestión de privilegio la planteo porque cuando fui secretario de inteligencia, yo sí realicé denuncias, y realicé denuncias contra funcionarios nuestros que habían realizado tareas de inteligencia no acordes a lo que establecía la ley. Acá tengo la lista, no la voy a leer porque son demasiadas. 8 causas penales que denuncié a las anteriores autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, en especial Estiuso, que tenía precausas abiertas y hacía hechos de inteligencia. Por lo tanto, y por eso la cuestión de privilegio, si tanto Julio Martínez como Patricia Bullrich se llenaban la boca denunciándonos a nosotros que hacíamos tareas de inteligencia, ¿por qué cuando llegaron ellos a la función y tuvieron a su cargo tanto el Ministerio de Defensa como Gendarmería Nacional no hicieron ninguna denuncia? Con lo cual demuestra que claramente mentían y lo hacían adrede, y además esa mentira no la podían sostener. Lo que es grave fue hoy que pretendan sostenerla. Pero ¿qué es lo que hacían en ese entonces tanto Martínez como Patricia Bullrich? Bueno, los diarios del año 2017, 2016 y 2018 hablan de que se peleaban y en esto involucraban al en ese momento embajador en Estados Unidos para ver a quién le compraba armas, el ejército y prefectura. Lo que estaban preocupados era por comprarle armas, si le compraban armas a los americanos, si le compraban armas a los israelíes o si le compraban armas a los italianos. Por eso digo, esta doble moral, esta mentira permanente, esta actitud de decir una cosa y en la realidad de ser exactamente otra, la verdad que también me lleva a tratar otro tema y plantear también una cuestión de privilegio por esto, que tiene que ver con las acusaciones que hacía el senador al cual me he referido relacionado con el tema del narcotráfico. Mire, entre otras causas y entre otras cosas que nosotros realizamos en el año 2011-2012 fue la implementación del escudo norte, que tenía básicamente por objetivo cuidar las fronteras y evitar el narcotráfico y evitar las avionetas que permanentemente vuelan de manera clandestina trayendo la droga a la Argentina, sobre todo en el escudo, en las provincias del norte argentino. Y así fue como se hizo el programa del escudo norte entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa y el INVAP, del cual seguramente Alberto Beretiné conoce bien, donde se fabricaron los primeros radares RACIP, que son radares de altísima tecnología, siendo uno de los 10 países del mundo que fabricábamos estos radares. Bueno, con la gestión suya, la gestión de la presidenta actual, se colocaron 4 y había previsto colocar después 36 radares de menor alcance. Involucraba a 9.400 efectivos de Gendarmería y de la prefectura. Invocaba también a 5 aeronaves, 3 helicópteros, 173 embarcaciones. Bueno, un fenomenal despliegue económico y de gente para precisamente controlar el ingreso de droga a la Argentina. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Lo primero que hizo en el 2016, le comunicó al INVAP que rescindía el contrato y no se pudo seguir fabricando el 4º y 5º radar que se tenía que fabricar en ese momento. Y al año siguiente, por razones presupuestarias, desafectó totalmente el proyecto del Escudo Norte y dejaron de hacer los controles de radarización. Y fíjense qué casualidad. El otro día, hace pocos días, el 17 de junio, nada menos que en TN, nadie puede decir que es kirchnerista, un periodista hace una nota, un periodista de Santiago del Estero, de Clarín, por TN, le hacen un reportaje porque estaba relatando la cantidad de camiones que estaban encontrando con plata en negro. Entonces comienza a hablar y el periodista comienza a contar de que existían en Santiago del Estero y en toda la zona norte los radares del plan, precisamente el Escudo Norte.
Entonces la periodista le pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Y el periodista no, dice, eso en el 2017 se sacaron, ya no funcionan más. Bueno, como es una periodista independiente, la periodista de TN le preguntó, ¿y el gobernador no hizo nada? No, claro, no es un problema del gobernador, era un problema de Macri, era un problema del ministro de Defensa, era un problema de la ministra de Seguridad. ¿Por qué hicieron todo esto y desmantelaron totalmente el sistema de control que había precisamente en todo el escudo norte para el ingreso de aeronaves? Por razones presupuestarias. Entonces, para ahorrar plata, dejaron de fabricar los aviones, dejaron de fabricar los radares, ¿y qué es lo que hicieron? Se dedicaron a comprar y a entrar en el negocio de la compra de armas y a pelearse entre los ministros. En ese momento, Patricia Bullrich, Julio Martínez y el embajador en Estados Unidos, a ver quién era el funcionario que mejor negocio traía a la Argentina comprando armas. Por eso, señor presidente y compañeros, colegas, quiero dejar planteada esta cuestión de privilegio, sobre todo porque en épocas como las actuales, donde estamos viendo cómo esta cloaca de la democracia, de este gobierno que solamente se dedicó a espiar a los argentinos, propios extraños, a endeudarnos de una manera irracional y a solamente generar ganancias exorbitantes para el grupo de amigos del presidente Macri, creo que son cosas que no tenemos que dejar de pasar y por eso mi cuestión de privilegio, rechazando totalmente estas manifestaciones falsas, espurias y absolutamente contrarias a la realidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Pasa también a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.